Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de la marcha del Señor a los cielos, como ya dijimos en la meditación anterior, la Virgen hace de madre y recoge a todos los apóstoles esperando la venida del Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo, dijo su Hijo. A quienes les perdonéis los pecados les son perdonados. A quienes se los retengáis les son retenidos. Don Álvaro del Portillo, el beato Álvaro, contaba: me viene a la cabeza, por ejemplo, que en 1971 llegó un sacerdote de la obra que se iba a predicar un curso de retiro a L'Aquila. L'Aquila es una población que está, pues entre Roma y la costa del Adriático, es decir, está hacia el este, cerca de los Apeninos, las estribaciones de los Apeninos. Si alguno sabe de historia de la Segunda Guerra Mundial, donde encerraron a Mussolini cuando los italianos, se rindieron, y fue liberado por fuerzas especiales transportadas por planeadoras alemanas en el Saso. Pues allí al lado está una ciudad, un pequeño pueblo, una capital de provincia que se llama L'Aquila, y cerca hay una casa de retiro como esta. Pues ahí está contando don Álvaro, nuestro padre le sugirió, su fundador, le sugirió: llévate un tratado de Deotrino, tomo de estudio de la Santísima Trinidad, y mételes en el corazón el amor al Espíritu Santo, que es meter el amor al Padre y al Hijo, porque el Hijo ha sido engendrado por el Padre desde toda la eternidad, y del amor del Padre y del Hijo también eternamente procede el Espíritu Santo. No lo entendemos bien, pero a mí no me cuesta creer. Cada día procuro ahondar más en el misterio de la Trinidad Beatísima. Yo no he traído un manual de Deotrino, o si quieres de teología trinitaria, pero sí quisiera, antes de terminar el curso de retiro, hablarte del Espíritu Santo, que así empezamos. En la primera meditación, lo que estabais, os acordáis que empezamos hablando del Espíritu Santo. Acudimos a San Pablo en la misma carta a los Corintios, en la primera, que dice San Pablo: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo, como les pasó a los apóstoles en Pentecostés. No nos ha pasado como ellos, que hablaban en lenguas y pensaban que estaban borrachos. Pensaban de Pedro y de los demás apóstoles que estaban borrachos. Y Pedro dijo: pero si todavía es mediodía, ¿cómo vamos a estar borrachos a mediodía? No es ni mediodía. Eso nos indica también la hora en la que recibieron el Espíritu Santo.
el Espíritu que, como dice San Pablo en la misma carta a los Corintios, penetra todas las cosas, aun las más íntimas. Por eso el Señor nos decía la importancia de recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mi Padre enviará en mi nombre os enseñará todo. Bueno, pues ya tenemos un poquito la estructura para poder ir construyendo la meditación sobre el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, por decirlo así, le toca al Espíritu Santo. Ya sé que todas las actuaciones de Dios, teándricas, es decir, de la Trinidad, pues de Dios mismo, pues corresponden a los tres, al Padre y al Espíritu Santo. Pero así como el Padre se le atribuye la creación, al Hijo la santificación, la redención, al Espíritu Santo la santificación. El que está empeñado en que tú y yo nos parezcamos cada vez más a Cristo, así como Cristo, Jesús, se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de la Virgen, es el Espíritu Santo el que está trabajando para que nosotros, cuando lleguemos al cielo, a las puertas del cielo, nos encontremos con San Pedro o no. Pero que el Dios Padre diga, este es mi Hijo. Pues esa es la acción del Espíritu Santo. Es nuestro guía, es nuestro maestro, es el Espíritu. Espíritu. El otro día veía que un filósofo que no me cae bien, publicaba un artículo, y no lo leí porque no me cae bien, pero ya había leído algunos artículos suyos antes, hace ya 20 años, por ejemplo, por lo cual no vais a saber quién es, pero filósofo español. Y entonces este filósofo hablaba de la motivación y decía que él no entendía cómo un jugador, por ejemplo, ahora que estamos en el último día de 24 horas para que se acabe la ventana de fichajes, ¿no? Pues que un jugador que gana, pongo un ejemplo, 10 millones de euros al año, no esté motivado ya por los 10 millones de euros, ¿no? Para correr detrás del balón o delante del balón, vamos, no sé. Que le falta motivaciones a los jugadores, etc. Él decía que no entendía eso, porque realmente ya con los 10 millones de euros que cobran, pues ya tienen bastante motivación como para... Pero nosotros tenemos las ideas claras, sabemos perfectamente la grandeza de lo que es la vida cristiana, sabemos la maravilla del amor de Dios por nosotros. Pero necesitamos un entrenador. El entrenador que reúne a los futbolistas y les motiva. Y les dice, hombre, ya sé que tú ganas 10 millones de euros, y en vez de decirles sinvergüenza, con los 10 millones de euros que ganas al año, que ganas el doble que gano yo o triple, ya podías correr un poco más, ¿no? No dice eso. Sino que le dice, oye, pues aquí somos un equipo, que aunque tengamos, bueno, no sé, aunque tengamos 2 sets en contra, como tenía Nadal, y ya tenga 35 años, que eres un viejo, perdón, para 35 años para el tenis ya tiene sus añitos, ¿no? Pues mira, a pesar de eso, tú eres capaz de remontar esos 2 sets porque tienes una gran fuerza de voluntad y una gran capacidad de concentración y de superar el dolor, y además, pues, oye, es que estás representando, no sé si le dijeron, que estás representando a toda España o quien sea, yo qué sé. Le motiva. Pues el Espíritu Santo nos motiva. El Espíritu Santo nos enseña, nos va diciendo, oye, por aquí, por acá. Hay un libro que hay fuera que se llama, a la venta, que se llama, bueno, lo tenéis en la página web del Opus Dei, porque está publicado ahí en PDF o en EPUB o en Mobi, lo que sea, pues que se llama Nuevos Mediterráneos. Una expresión que San José María decía que, bueno, has descubierto un nuevo Mediterráneo. Es el Espíritu Santo el que nos abre muchas veces horizontes para una cosa que ya hemos oído muchas veces, que ya hemos leído algunas veces, que tal, pero lo vemos con una luz nueva.
es el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés no fue un hecho aislado en la vida de la Iglesia. El Paráclito, el abogado, el consolador, como quiera llamarle, la santifica a la Iglesia continuamente. También santifica a cada alma a través de innumerables inspiraciones, que son todos los atractivos movimientos, reproches, remordimientos interiores, luces y conocimientos que Dios obra en nosotros. En cierta ocasión, en el Colegio del Prado, pues a un chico que ya no está allí estudiando, que le veía con frecuencia después de la comida y estas cosas, en el recreo que tienen después de comer y tal, le veía ir al oratorio. Un día le abordé, no era yo el sacerdote de su curso ni nada parecido, pero le abordé. Y le dije, oye, te veo mucho por el oratorio, chaval de 15, 16 años. Te veo mucho por el oratorio. Sí, es que vengo a hacer un rato de oración. Entonces ya me vino la mala idea, con perdón. Pero claro, ahí me contestó bien. La mala idea es decirle, pero tú haces oración, es decir, hablas con Jesús. Sí. ¿Y cómo sabes que Jesús es el que te está hablando, te está contestando? Y el chaval me dijo, porque lo que se me ocurre cuando estoy en el banco del oratorio, ya lo había pensado antes, pero no me había parado a pensarlo. Y cuando me siento, todas esas cosas me vienen juntas y me di cuenta de que es Dios que me lo estaba diciendo. A lo mejor, no sé, pues estaba jugando un partido de fútbol y estaba enfadado con el delantero porque no me tiene un gol y se le ocurrió, voy a insultarle, y se le ocurrió un pensamiento, no le insultes. Pues ese es el Espíritu Santo. Y el chaval cuando se sentaba en el oratorio, leyendo esas cosas en la cabeza, pues no le insultes, oye, qué bien has hecho esto con tu madre, que a la primera le obedeciste, o le hiciste caso, o bien, pues, que tenías que hacer un examen y no copiaste pudiendo copiar, o si copiaste, aunque había estudiado mucho, pues tuviste que copiar, ¿qué vamos a hacer? Pues ese es el Espíritu Santo. El chaval me dio una lección. Los apóstoles fueron robustecidos en su misión de testigos de Jesús para anunciar la buena nueva a todas las gentes y fueron por todo el mundo predicando el Evangelio. Fueron por todo el mundo. Hombre, evidentemente no fueron por América, ¿no? Como dicen algunas sectas por ahí que el libro del Mormón lo escribieron unos padres o unos tal que fueron allí. No, eso no es así. A América no llegaron. Llegaron hasta la India, eso sí. Santo Tomás llegó hasta la India. Después de decir, si no veo, no creo, el tío vio, creyó y hasta la India fue para predicar, ¿no? Y Santo Tomás, y Santiago Apóstol, y San Juan, y San Pedro, y todos, ¿no? Y San Pablo, y fueron a todo el mundo. Por eso, cuando Pedro estaba predicando, no me refiero ya al día de Pentecostés, sino en ese pueblecito que pude estar, que está cerca de Tel Aviv, donde Pedro, pues, le mandaron llamar para que fuera a casa de aquel soldado romano, mandaba a llamarle, y estuvo, pues, predicándole a los gentiles. No eran judíos, eran gentiles. Entonces todavía estaba diciendo Pedro estas cosas cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles que procedían de la circuncisión que habían acompañado a Pedro quedaron atónitos, diciendo, ahí va, esta gente está recibiendo el Espíritu Santo. Porque también
sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Y Pedro, pues lo dijo claramente, ¿podrá alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Todos los cristianos hemos recibido ese mandamiento de Cristo de predicar el Evangelio. Todos hemos recibido pues esa importancia de saber con quién estamos. Anunciar, de hablar de las maravillas que ha hecho Dios en su Hijo. Somos ya un pueblo santo, lo dice el propio San Pedro en su carta. Pueblo de reyes, nación consagrada, pueblo sacerdotal, para publicar las grandezas de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso el comprender tú y yo que la santificación y la eficacia apostólica no dependen de nosotros, sino del Espíritu Santo, porque a Pedro se le adelantó el Espíritu Santo antes de bautizarlo. Pues lo que tenemos que hacer es confiar más en el Espíritu Santo, fiarnos más del Espíritu Santo y pedir una mayor docilidad, una docilidad activa que nos lleve a acoger esas inspiraciones y esas mociones del Paráclito con un corazón puro. Cuando hablo de un corazón puro me acuerdo de algo que me ocurrió la primera vez que me encargué de la catequesis de primera comunión de los niños del colegio. Y no me refiero a los niños del Colegio del Prado, sino a los niños del Colegio Montecastelo de Vigo. El sacerdote que se encargaba de la primera comunión, que era un sacerdote ya mayor, que llevaba muchos años en el colegio, muchísimos años en el colegio, que tenía mucha experiencia y tal y cual, pues tuvo un derrame cerebral, pobre hombre, y pues hubo que, claro, se aparcó. Y entonces, pues a mitad del curso me tuve que encargar yo de los niños. Y llegó el momento de la ceremonia de la primera confesión, que yo me cogí un poco a contrapié, porque tenía que ver cómo era aquello, que lo que había hecho, bueno, ya fui aprendiendo que lo que hacía él era encargarle unos crucifijos, que ahora lo hago también en el Prado, unos crucifijos con un cordoncito, bueno, él lo tenía muy estudiado todo. Y yo tuve que pasar vergüenza, porque tuve que ir a una mercería a pedirle 30 metros de cordón. Estaba ahí rodeado de señoras que me miraban diciendo, ¿qué hace este cura en una mercería? Que compré los cordones, se los llevé a unas monjas de clausura, que eran las que cogían y unían las cruces a los cordones para que los niños después, el día de su primera confesión, el papá del niño, después de la primera confesión, le impusiera la cruz, cosa que hacemos en el Prado. Bueno, pues la ceremonia de la primera confesión, los niños se confesaban y después venían los papás y le ponían esto, pues había unos cantos. Y entonces uno de los cantos que yo vi en los antiguos planes que había allí, que aquel sacerdote decía, era: perdona a tu pueblo, Señor. No estés eternamente enojado. No como cantan algunos, que es mojado, es enojado. Digo esto para que os despertéis aquí a la hora. Bueno, pues, y entonces me pareció un poco fuerte, ¿no? Unos niños de 8 años cantando, perdona tu pueblo, tiene nada pena un poco a las pobres criaturas, ¿no? Y entonces, me pareció un poco fuerte, ¿no? Y entonces, pues, se me ocurrió acudir a un sacerdote que el otro día estuve hablando con él por teléfono, que yo lo conocía desde segundo de la ESO, vamos. Y entonces, un sacerdote, jovencito entonces, ya no es tan joven, y le dije, oye, por favor, tú podrías venir a la ceremonia de primera confesión y tocar el órgano y cantar algunas canciones para que... Ah, sí, muy bien, estupendo, estupendo, mira, ya te parece este canto y este tal. Entonces me dio un canto en gallego. Y entonces los chavales lo ensayaron y lo cantaron, que es: os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero claro, en gallego, daréis vos un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
Los chavales, una madre que me decía, no sabes lo que he ensayado el canto yo con mi hijo en la cocina, mientras que hacía la comida o la cena. Pero bueno, claro, ha sido el chaval este. Bueno, el otro día me encontré a uno de estos por aquí, por Madrid, increíble. Bueno, pues, vamos, de hecho me encontré en un curso de retiro. Ya casado y con hijos, estas cosas. Bueno, pues me ha acordado eso de un corazón nuevo, un corazón puro. Daréis vos un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo. Eso es lo que nos da el Señor, un corazón nuevo. El Espíritu Santo nos renueva, nos renueva. Quema, Señor, con tu Espíritu, ure igne santi Spiritus, nuestras entrañas, rene nostro secor nostro, nuestras entrañas y nuestro corazón. Le pedimos al Espíritu Santo que nos encienda, como encendió a los apóstoles, que nos encienda en fuego de amor. Porque es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Lo tenemos que pedir. Lo tenemos que pedir. E insistir. Pedírselo, pedírselo. No olvidéis, como terminamos las meditaciones esta mañana, el amor a la cruz. El Espíritu Santo es fruto de la cruz. Por tanto, de esa cruz que hablábamos antes en las meditaciones anteriores de cargar con su cruz y seguir a Cristo, pues la unión con la cruz viene el Espíritu Santo, que es fruto de la cruz. De buscar exclusivamente la gloria de Dios y de renunciar a nosotros mismos. A nosotros mismos. Esto lo explica muy bien esta mujer que es Francisca Javiera del Valle, una mujer de Carrión de los Condes, que quería incluso irse a México de monja y al final no salió ni de Carrión de los Condes, y ahí está enterrada. Le decía un párroco de Carrión de los Condes, que también ya se ha muerto ya, pero un tipo estupendo. Pues hablaba de que ahí estaba enterrada Francisca Javiera del Valle, en Carrión de los Condes, donde escribió el Decenario al Espíritu Santo, una mujer de pueblo, pero que Dios se metía en su alma y le hacía escribir este libro tan bonito. Os recojo una anécdota de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Estaba en Cracovia, en Varsovia, perdón. Había vuelto, siendo ya papa, a su tierra natal. Y coincidió que ese viaje, pues era el día de Pentecostés y estaba celebrando misa para la juventud polaca. Y decía el Papa San Juan Pablo II, nos encontramos hoy en la festividad de Pentecostés. Como en un tiempo mi padre, se refiere a su padre, al papá que murió además cuando era joven, como en un tiempo mi padre me puso en la mano un librito indicándome la oración para recibir los dones del Espíritu Santo, así hoy yo, a quien vosotros llamáis también Padre, deseo orar con la juventud universitaria de Varsovia y de Polonia, por el don de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad. Es decir, del sentido del valor sagrado de la vida. Fíjate cómo el Papa concreta esos dones que nos pueden parecer cosas muy elevadas a cosas concretas. El valor sagrado de la vida, de la dignidad humana. Por lo tanto, no aborto, no eutanasia, etc. De la santidad del alma y del cuerpo humano. Y por tanto, como pues el trato entre un hombre y una mujer. Y en fin, por el don de temor de Dios del que dice el salmista que es el principio de la sabiduría. No es el don de miedo a Dios, el don de temor de Dios, el miedo de contristar a Dios, de volver triste a quien nos quiere tanto. Y terminaba San Juan Pablo II.
recibid de mí esta oración que mi Padre me enseñó y permaneced fieles a ella. Así permaneceréis en el cenáculo de la Iglesia, unidos a la corriente más profunda de su historia. Bueno, somos conscientes de que el Espíritu Santo está presente en el nacimiento de la Iglesia. Y la familia es la Iglesia doméstica. Por eso es tan importante la presencia del Espíritu Santo en la familia. Y por eso es tan importante que invoquemos al Espíritu Santo, para que también en las familias, en nuestras familias, pues vengan esos dones que te decía antes. El propio papá de San Juan Pablo II le había enseñado a acudir al Espíritu Santo. Y él, que Dios, el Espíritu Santo, lo escogió como papa, después enseñaba a los demás a rezar. El Papa Francisco, dirigiéndose a todas las comunidades del mundo, exhortando a cada persona a ser testigo del amor familiar, decía: a imitación de la Sagrada Familia, estamos llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera las relaciones, abriendo horizontes de esperanza. En la familia se podrá experimentar esa comunión sincera, cuando sea una casa de oración, cuando los afectos sean serios, profundos, puros. De esta manera, continuaba el Papa, la familia se abre a la alegría de Dios que Dios da a todos aquellos que saben dar con alegría. ¿Por qué te estoy leyendo estas palabras del Papa? Porque el Espíritu Santo es el que hace esto. Esperanza, comunión, educación, formación, es el que lo hace. Por eso el Espíritu Santo es el que nos ayuda, os ayuda en esa labor de la familia. Para tratar mejor al Espíritu Santo, nada tan eficaz como acercarnos a Santa María, que supo secundar como ninguna otra criatura las inspiraciones del Espíritu Santo. Ella es esposa de Dios Espíritu Santo. Los apóstoles, antes del día de Pentecostés, dice la Escritura, perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres y con María, la Madre de Jesús. Pues acudimos a la Santísima Virgen, para que ella nos ayude a tratar y acudir al Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.